pero vamos a estudiar dividido en dos reinos, el reino protista y el reino animal. Podemos decir que la mayor parte de los parásitos, ectoparásitos y vectores que vamos a estudiar corresponden también algunos al reino animalia, son células eucariotas. Es decir, son células que tienen un núcleo con una membrana nuclear de material genético condensado. Estas células eucariotas las estudiamos en el reino protista y en el reino animal. Entonces, los protozoos son parte del reino protista y los protozoos son parásitos pluricelulares. Se dice que los protozoos son una de las primeras formas de vida que ha poblado el planeta y que han sufrido muchas adaptaciones en su ciclo biológico para poder sobrevivir en el tiempo. Entonces, los protozoos son parásitos unicelulares que en su ciclo de vida tienen estadios parasitarios que tienen, en uno de esos estadios se desplazan, se movilizan hacia su órgano versallo y que tienen una reproducción que es sexuada o asexuada, o a veces ambas. A pesar de ser organismos unicelulares, a veces tienen ciclos complejos. En el reino animal ya vamos a estudiar los metazoos. Tenemos dos tipos. Bien. Tenemos entonces los helmintos, los metazoos. Entonces los metazoos son parásitos multicelulares y se pueden estudiar dos que van relacionados con la parasitosis humana. Los helmintos, que son parásitos por sí solos, y los artrópodos, que son ectoparásitos, es decir, pueden parasitar piel y faneras, es decir, las partes superficiales del hospedero humano o también de los animales. Los artrópodos también son vectores, como vimos en la clase de generalidades, pueden ser vectores mecánicos o biológicos, es decir, transportan agentes infecciosos de tipo parasitario de un hospedero o de un ambiente contaminado a otro. ¿Ya? Los helmintos, que son los vermes o gusanos, pueden ser de dos tipos, platelmintos o nematodos. Platelmintos son los gusanos aplanados dorsoventralmente. Sé que esta comparación no es bonita, pero ¿han visto, por ejemplo, las cintas, o tal vez la pasta tipo fettuccine, aplanada centralmente? Bueno, los platelmintos son así, o sea, aplanados y anchos, ¿no? Algunos tienen el cuerpo segmentado, como los cestos. Las telias, por ejemplo, tienen el cuerpo segmentado, todas las telias son cestos. Y son hermafroditas. ¿Saben qué quiere decir hermafrodita, no? Ya. Es decir, que tienen ambos aparatos reproductores, el macho y hembra, ¿no? Bien. Los tremátodos son también hermafroditas, el cuerpo es un solo segmento, son aplanados, y hay sus excepciones, como siempre en los seres vivos en la biología. Hay algunos que en vez de ser hermafroditas, pues tienen la reproducción sexuada con género bien diferenciado. Los nemátodos, por otro lado, son los vermes tubulares o circunferenciales. Los nemátodos son, por ejemplo, las lombrices intestinales tipo Ascaris, que son muy comunes en la primera infancia, ¿no? Bueno, en la edad escolar. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar en todo ese tiempo. Bien, la clasificación de los protozoos. En realidad, este es un resumen del resumen, porque los protozoos son realmente un reino bien amplio. Hay protozoos de las plantas, de animales, de la materia animada, de vida libre, y hay aquellos que parasitan al hombre. Bien, nosotros vamos a estudiar algunos, los que causan enfermedades más significativas. Por ejemplo, de los sarcodinia, la entamoeba histolítica, y también las amebas no patógenas. De los mastigofora, sobre todo la llaga. La tricomona también la vamos a mencionar en la clase práctica. Y
Del grupo Kinetoplástida, el Trypanosoma cruzi y la leishmania. De los coccidios hay dos importantes, Toxoplasma y Plasmodium. El Cryptosporidium lo vamos a mencionar, produce sobre todo diarrea en inmunodeprimido. Y bueno, creo que eso sería todo. O sea, no vamos a estudiar todos el elenco, ¿no? Solamente aquellos que tienen importancia epidemiológica en nuestra región. Bueno, acá el Oxidiophora, el Balantidium. Dentro de la clasificación de mitos, estos son los que vamos a estudiar en el segundo parcial. Y aquí, a grosso modo, podemos decir que los helmintos o son nemátodos o son platelmintos. Los nemátodos se dividen en fasmidios y afasmidios. Las fasmides son unas glándulas tipo receptor que se encuentran en la parte posterior de los gusanos, o sea, de los verdes. Los que tienen fasmides se llaman fasmidios y los que no la tienen simplemente afasmidios. Entonces se dividen así. Entonces de acá vamos a estudiar casi todos. Todos son frecuentes en nuestro medio. Pasa que este tipo de parásito vive, o sea, en un clima que es como el nuestro, es perfecto para ellos. O sea, es cálido, es húmedo, hay filtración, hay bastante material orgánico, las temperaturas no son menos 4 grados, entonces es como una incubadora, así como hay vegetales, diversidad de plantas, hay microvida también. Entonces, esto vamos a estudiar casi. Bien, entonces morfológicamente podemos decir que los nemátodos son lisos, circulares, que tienen fusos neuromusculares, es decir, se desplazan por un movimiento dentro del tubo digestivo, los que parasitan el intestino. Algunos poseen en la parte anterior o cefálica una especie de cápsula bucal, ¿no? Que a veces es trilabiada, como esta. O sea, estos gusanos se alimentan de carbohidratos, proteínas y grasas que llegan al tubo digestivo. Y como tienen intestinos, tienen faringe, como intestinos y anus, eliminan desechos también. Entonces, también tienen un aparato reproductor bastante bien desarrollado. Las hembras, una hembra, la parte de arriba, generalmente son bien desarrolladas. Las hembras tienen una cavidad uterina, un saco uterino que puede albergar a 50.000 o 100.000 huevos cuando queda grávida. Entonces es bastante. Y eso lo puede hacer cada 3, cada 6 meses. Bueno, como tiene los sexos separados, pues hay espícula genital en el macho y hay cópula. Bueno, de esto vamos a estudiar casi todos. Son esta lista de acá que la vamos a ver en el segundo parcial. Entonces no nos vamos a detener mucho. Bueno, luego tenemos los platelmintos. Estos son los gusanos aplanados. Los céstodos son los que son segmentados. No sé si se logra ver, pero estos son segmentados. ¿Esa es una tenia? Esa es una tenia. O solitaria. Bueno, está con esa tinción, digamos, como rojo, fucsia, como si fuese fusina, porque, digamos, se colorean para que puedan algunas estructuras ser más evidentes. En realidad, su color natural es un color blanquecino crema o blanco amarillo, como el fettuccine, ese es el color. Sí, ahora ya no, trauma, ¿no? Es el que crece. Sí, largo. ¿Y sabe por qué crece? Porque el órgano de fijación, que es este de acá, parece una cabeza, pero no es, y mide 2 milímetros. Se ancla a la mucosa del intestino y se adhiere por ventosa, o sea, se adhiere y luego se enclava, ¿no? Entonces, empieza a generar proglótides, segmentos. Y mientras no hay medicación, nadie lo cura, nada. Entonces va creciendo, otro proglótide, y viven de 5 a 10 años. ¿No?
Entonces, hay algunas que viven un promedio de 5 años, hay otras que viven un promedio de 10 años. Entonces, en ese tiempo, haciendo el tratamiento, crece. E incluso, como cada segmento es como autónomo, tiene la capacidad de metabolizar alimentos, nutrientes, son hermafroditas, tienen la reproducción cuando nos llega la época de fertilidad, puede desprenderse e incluso tener movimiento individual, movimiento por sí mismo, porque tiene, digamos, una movilidad muscular. Entonces, estos casi todos son hermafroditas. De esto vamos a estudiar todas las técnicas. Aquí faltan 3, Menores nana, Menores canino y diminuta. Pero bueno, cuando llegue su momento lo vamos a estudiar. Y luego también son platelmintos los dermátodos, se llaman duelas sanguíneas. Y se llaman duelas sanguíneas porque tienen en una parte de su ciclo, viven en los vasos sanguíneos, sobre todo en los plexos venosos. Luego algunos se van a crecer en los canales biliares. Entonces, estos igual, casi todos son hermafroditas, excepto este de acá. Pero en realidad este de acá es macho, el grande, y la más delgadita es la hembra. Estos son diferentes al resto de platelmintos. Es platelminto, pero como siempre hay la excepción, hay géneros macho y hembra, o sea, diferenciados macho y hembra. Bueno, aquí vamos a estudiar igual todos los schistosomas, que son la excepción, porque tienen géneros bien diferenciados, y la función hepática, que es lo más fuerte. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ahora, si yo les pregunto, ¿qué son los protozoos? ¿Qué dirían ustedes? Unicelular. Ya. Son organismos, son especies biológicas unicelulares. Algunas son de vida libre, otros son parásitos. Bien, entonces así van a ir formando un concepto de estos reinos. Bien, estos protozoos, ya les dije, ¿no?, que son muchos realmente. Pero lo que vamos a estudiar son 4 clases. La clase ameba, flagelados, ciliados y porozoarios. Bueno, la clase amebas puede haber la ameba patógena, la no patógena y la vida libre. Entonces acá, morfológicamente, vamos a ver que esta célula en su ciclo de vida tiene un estadio de quiste. Esta tiene reproducción por fisión binaria y se divide en 4 células hijas llamadas trofozoitos. El trofozoito es el estadio o la forma parasitaria que en este caso de la ameba patógena es la que invade la mucosa intestinal, es la que se desplaza, por eso se llama forma o estadio móvil. Tiene pseudópodos, es decir, después de que haga división en 4 células hijas, ese quiste ya no es quiste, se transforma en trofozoito, y esos trofozoitos se dirigen hacia su órgano versario. Entonces allí o se quedan a vivir en la luz, como las amebas no patógenas, o invaden, como en el caso de la ameba patógena. Entonces aquí vamos a estudiar la ameba patógena. Luego, la clase flagelados se caracteriza porque en su ciclo de vida, pues, hay una parte que tiene trofozoito y quiste, se dividen por reproducción asexuada, fisión binaria, y el trofozoito, que es la célula, el estadio del parásito joven, se transporta a través de flagelos. Aquí no se ve muy bien, pero esta, por ejemplo, tiene flagelos, tiene como 5. Entonces aquí tenemos a la Yardia lambia, al Trypanosoma y a la Leishmania. Es decir, los flagelos, ¿conocen los flagelos, no? Por ejemplo, el espermatozoide, la cola, tiene flagelos y hacen un movimiento como ondulatorio, como de látigo. Y eso hace que se desplacen hasta el órgano versal, que puede ser, bueno, el intestino delgado, el músculo, la sangre para poder llegar al músculo o a otros tejidos. Luego tenemos los ciliados. Los ciliados tienen trofozoito y quiste.
tienen reproducción por fisión binaria y también por conjugación. Estos tienen en la etapa del trofozoito ciclos vibratorios. O sea, hacen movimientos como de vibración y así se desplazan hacia el polo. Aquí tenemos al Balantidium coli, que produce disentería, inflamación de la mucosa del intestino grueso. Luego tenemos los esporozoos. Estos pues son más complejos. Estos son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay sus excepciones, ¿no? Hay uno que, por ejemplo, hace formación de químicas, pero los demás son intracelulares obligados, es decir, necesitan parasitar o células de un vector, tipo un mosquito, o células del hospedero humano. Y tienen dos tipos de reproducción, asexuada y sexual, en su ciclo de vida. O sea que en una parte de su ciclo de vida se gametiza, se convierte en gametocito embriagador. Bien, aquí tenemos al toxoplasma y la plasmodium. Bien, entonces, vamos a empezar estudiando las parasitosis intestinales, es decir, parásitos que son protozoos, que son del orden de las amebas, que parasitan el intestino grueso. Entonces aquí tenemos las amebas. Entonces ya saben, las amebas parasitan el intestino grueso. La ameba patógena, que es la entamoeba estolítica, produce diarrea con disentería, que se llama amebiosis intestinal. ¿Por qué es patógena? Porque el trofozoito tiene capacidad de adherirse al colon y de invadirlo, y al invadirlo lesionar. Bien, las no patógenas no tienen esta capacidad, se quedan como comensales en el intestino grueso. Bueno, hay algunas que podrían producir diarrea si el paciente está muy inmunodeprimido, pero no es algo frecuente. Generalmente los inmunodeprimidos se cuidan y empiezan a hacer tratamiento, ¿no? Sobre todo los pacientes con VIH. Bueno, no todos, pero sí son mayoría. Este es un ciclo de vida de las amebas no patógenas. Ellas ingresan a través de los estadios de quiste. El quiste en el ciclo de vida de los protozoos, y esto lo van a leer bastante en el examen, los quistes son los estadios infectantes. Porque se llaman infectantes porque ellos pueden vivir por un tiempo fuera del hospedero humano, donde en el medio ambiente contaminado con materia fecal de una persona que tenga amebas y expulse quistes a través de la materia fecal. Bien, entonces quiere decir que si ustedes hacen un examen de materia fecal y una persona tiene amebas no patógenas, quiere decir que tal vez no está enferma porque no invaden el colon, pero que ha consumido alimentos contaminados con materia fecal. Y hay algunos médicos que hacen tratamiento profiláctico, porque se piensa que si hay amebas no patógenas, detrás de esas amebas no patógenas puede haber una entamoeba estolítica escondida que sí es patógena. Y cuando baje la inmunidad, puede producir. ¿Entiendes? O sea, cuando encuentran no patógenas, una diamotil puede hacer cepa no patógena, aún así le dan el tratamiento. Sí, a veces hay algunos médicos que hacen profilaxis. Porque generalmente las personas no tienen amebas no patógenas. Si las tienen es que ha habido contaminación fecal de sus alimentos o del agua o de sus manos, ¿no? El terco ingerido. Entonces que entran por ese vehículo y entran por vía oral. Entonces, si están en el colon y viven en el colon y son expulsados por la materia fecal, se hace un análisis. O sea, quiere decir que la persona ha tenido contaminación fecal. No está enferma, de repente está sana porque no produce la enfermedad, pero puede ser que
haya ingresado también una ameba patógena. Entonces, algunos médicos dan tratamiento profiláctico, o sea, una sola dosis de medicación, para evitar luego que esa persona sea un reservorio y que luego, si baja la defensa, pueda tomar. Bien, entonces, pero las amebas no patógenas, como son no patógenas, ingresan por la vía oral, se quedan viviendo en la luz del intestino grueso. ¿De qué se alimentan? De los desechos orgánicos, células epiteliales muertas. Se convierten también en trofozoitos y luego se vuelven a convertir en quistes y son expulsados en la materia fecal en forma de quistes. Ingresa como quiste, se divide en trofozoitos y luego esos trofozoitos se vuelven a convertir en quistes. Estas son las amebas, son todas las muy bien. Tenemos los diferentes tipos de trofozoitos y de quistes. La morfología para mí no es necesaria que ustedes se la aprendan de memoria, ¿no? Sí, que la ameba patógena, por ejemplo, tiene en su trofozoito moléculas de adherencia capaces de invadir y lisar la mucosa. Todas tienen, por lo tanto, el estadio de quiste y el estadio después del trofozoito, excepto la ameba fragilis, que es un protozoo, una ameba que vive o coloniza en la mucosa de las encías, o sea, en la encía. Bueno, este ciclo de vida es de la ameba histolítica. Igual, ingresa como quiste, se transforma en trofozoitos y luego estos trofozoitos se enquistan. Así. Es decir, no todos invaden la mucosa intestinal, no se forman clones de células. O sea, algunos se enquistan y son expulsados por la materia fecal. Bueno, y aquí está la excepción a la regla, siempre hay una excepción en biología. Interesante. Dijimos hasta ahora que todos los parásitos, o sea, los protozoos, las amebas patógenas y no patógenas, tenían como hospedero al ser humano, parte del organismo del ser humano, porque el intestino grueso. Las amebas de vida libre son protozoos que se han adaptado con el tiempo y que tienen su ciclo de vida completo en el agua dulce. O sea, pueden vivir en lagos, lagunas, pantanos, estén contaminados. Tienen el ciclo completo, quiste y trofozoito. Trofozoito que se convierte en quiste, en el agua, detenida. Estas son la Naegleria fowleri, ¿no? Y la Acanthamoeba y la Balamustia manilaris. Estas, o sea, si encuentran un huésped, porque son regresivos. Y si este hospedero encuentra inmunodeprimido, va a pasar fatal. ¿Por qué? Porque las amebas de vida libre, si es un organismo inmunodeprimido, supera la barrera hematoencefálica y produce meningoencefalitis, que puede llegar a ser grave y producir la muerte. Estas no necesitan ingresar solamente por vía oral, pueden ingresar por la mucosa nasal, conjuntival y por las heridas. ¿Han visto en esa película parece que los niños se enferman cuando van a campamento? Sobre todo en Estados Unidos, y hay los traviesos, le dicen no te vas a meter a nadar en la laguna. Bueno, algunos casos conocidos que he leído por amebiasis cerebral por ameba libre, pues ha sido precisamente de algunos niños que van a estos, digamos, que se llaman campamentos, ¿no? ¿Esa es la que literal se come el cerebro? Sí, o sea, no es que se come el cerebro, pero sí, como parasita las células neuronales, se alimenta de ellas y luego las rompe porque se reproducen, ¿no? Las rompe. Y al romperlas las mata, como hacen los parásitos, como hacen los virus también, ¿no?
Primero, ¿por qué producen linfocitopenia, a veces neutropenia severa? Porque utilizan el material, la proteína, material de las propias células. Luego, cuando ya se replican, como en el caso de los parásitos, cuando ya se dividen, la abandonan a la célula. ¿Y qué pasa si yo rompo la membrana citoplasmática de la célula? Lisa. Claro, se muere. Y si son neuronas, no mueren. A veces son reemplazadas por tejidos extransales. Hay una teoría de cierta regeneración, es verdad, pero casi siempre las células no mueren, son reemplazadas por tejidos extransales. Entonces producen ese tipo de enfermedades que pueden llegar a ser graves.